Hola, ¿cómo les va? Iniciamos un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy estaremos hablando sobre hipertensión arterial, junto con la doctora María Verónica Díaz, sobre el incremento nuevamente de casos de COVID con el doctor Andrés Carrillo. El bioquímico Néstor Curto nos dará recomendaciones para la correcta preparación y extracción de muestras para análisis y cómo las enfermedades respiratorias en grandes y en chicos siguen en su apogeo. Lo abordamos con la doctora Débora San Román del dispensario de Estación General Paz. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, pero que se puede controlar para evitar males mayores a futuro, que pueden desembocar en enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. De esto hablamos hoy con la doctora María Verónica Díaz. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que afecta a las paredes arteriales, en donde con el tiempo van perdiendo la elasticidad y volviéndose más rígidas. Esto es una enfermedad crónica que se puede controlar para evitar eventos cardiovasculares como un infarto o un accidente cerebrovascular. Dos cuestiones básicas has dicho, que es crónica, pero a su vez se puede estar controlada. Sí. Para eso es importante realizar un buen diagnóstico. El diagnóstico se basa en la toma adecuada de la tensión arterial, en donde tiene que realizarse con un aparato calibrado adecuado. Lo ideal sería un tensiómetro aneroide. El paciente, tiene que estar en reposo por lo menos unos 10-15 minutos antes de tomar la tensión, no haber hecho ningún tipo de actividad física, no haber fumado. La toma de la tensión arterial debe ser en un ambiente luminoso, tranquilo. El paciente debe estar sentado con el brazo a la altura del corazón y son necesarias entre 2 a 3 determinaciones de tensión arterial para poder hacer el diagnóstico correcto de hipertensión arterial. ¿Y qué valores ya comienzan a ser considerados hipertensión? Bien, los valores que se consideran, normales es hasta 140/90. O sea, si vamos a lo que los pacientes manejan, 14/9 sería. ¿No es cierto? Hasta ahí eso se considera una presión óptima. Ya por encima de esos valores ya tenemos hipertensiones que pueden ir desde estadio 1 a estadio 2 y también estadio 3. Es una enfermedad muchas veces silenciosa, ¿verdad? Sí, muchas veces no da síntomas y entonces en una consulta puede ser detectada, ¿no es cierto? O por ahí sí, el paciente viene con síntomas. Entonces es muy importante este control, ¿no es cierto? Que el paciente se haga un control anual o 2 veces al año, no solamente de la tensión arterial, sino también un laboratorio de rutina para poder valorar otros valores como, perdón por la redundancia, glucemia, colesterol, función renal, etc. En el caso de que hubiese síntomas, ¿cuáles podrían ser? Los síntomas más comunes por los que el paciente acude a la consulta es el dolor de cabeza, la cefalea o un malestar indefinido que él no sabe bien qué es lo que refiere. Pueden ser variados, pero generalmente son eso. Y que a su vez también pueden ser síntomas de otras patologías. Sí, porque las patologías se relacionan con todo. Por eso es tan importante hacer un chequeo general. ¿A partir de qué edad hay que estar más atentos a estas cuestiones? Y hay que tener en cuenta también los antecedentes heredofamiliares. Si hay antecedentes en la familia, antes de los 40 años se puede hacer un chequeo anual y si no, a partir de los 40 años sería lo ideal hacerse cheque. Es decir, si papá, mamá sufre hipertensión, hay que estar atentos con mayor rigurosidad. Exactamente. ¿Afecta tanto a hombres como mujeres?
Sí, afectan tanto, no hay por ahí una diferencia, pero no es muy marcada. En general, tanto hombres como mujeres lo padecen. Las cuestiones que decías que permiten controlarlo, la buena alimentación, el ejercicio, son, digamos, cuestiones básicas que a su vez también influyen en otras patologías. Sí, exactamente. Por eso es que el tratamiento se basa en dos pilares. Por un lado, una vez detectada la hipertensión, el tratamiento farmacológico, pero también es muy importante el cambio de estilo de vida. Esto de la alimentación saludable, de incorporar más frutas, más verduras, disminuir el consumo de sal, o sea, el consumo de sodio, que lo vamos a tener, ¿no es cierto?, no solamente en la sal de mesa, también en todo lo que son los embutidos, los fiambres, todo lo que viene enlatado, ensobrado, que tiene como conservante sodio, los panificados también. Es por ello que lo ideal es tratar de incorporar los alimentos más naturales. Aparte de la alimentación, el consumo de agua tan importante, los 2 a 3 litros de agua por día, la actividad física, la caminata, los 30 minutos todos los días, eso contribuye también. Doctora, cuando hablamos de tensión, ¿es lo mismo que presión? Se usan como sinónimos, tensión arterial, presión arterial. Sí, estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿El peso es importante? Sí, para esto tenemos, para poder controlar, digamos, el peso, entonces tenemos la alimentación saludable y la actividad física. El sobrepeso, la obesidad nos va a predisponer, ¿no es cierto?, para, aparte de la hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades también asociadas. A tener en cuenta lo que nos decía, a veces no hay síntomas, por eso son muy importantes los controles. Le agradecemos su participación aquí en nuestro programa a la doctora María Verónica Díaz. Y pasando a otro tema, se está notando nuevamente un incremento de casos de COVID, pero sin llegar a estadios preocupantes, por lo menos hasta el momento. De esto hablamos en el micro de la Municipalidad de Sinzacate con el doctor Andrés Carrillo, a cargo de Salud y Acción Social del municipio. Hola Gustavo, hola Paola, hola a toda la audiencia de este hermoso programa. Bueno, el tema que nos viene convocando desde hace mucho tiempo sigue siendo el tema de la pandemia COVID, que aún no ha pasado, pero tampoco, a mi criterio, estamos presenciando una cuarta ola. Tenemos que ir por el medio en esta situación para comprender bien qué estamos viviendo. Estamos viviendo un aumento de casos en comparación a ciudades que llegaron a 0 casos activos. Tanto Sinzacate como nuestra zona, Jesús María y La Colonia, llegaron en un momento a no tener ni un caso activo de COVID. Bueno, hoy ya no es esa la situación y estamos teniendo días de 5, 6 o 7 casos nuevos aquí en Sinzacate en un día. Después una semana tenemos 1 o 2 de promedio por día y volvemos a elevar. Es decir, vuelve a estar activo, vuelve a estar en el tapete, pero sin llegar a cifras que tuvimos en diciembre y enero, donde estábamos en 40, 45 casos nuevos por día. Es decir, todavía no estamos en una ola, pero el mensaje sería mantener las medidas de protección en los espacios cerrados, el tema del barbijo fundamentalmente, bien colocado, cubriendo boca y nariz, repito, en los ambientes cerrados. Y consultando, básicamente consultando rápido ante cuadros de rinitis, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, consultar para hacer hisopado y descartar o confirmar COVID. Les ruego por favor también ponerse al día con el esquema de vacunación, que hoy estamos hablando de mínimo 3 dosis y en alguna gente ya está cumpliendo el plazo de 4 meses para ponerse la 4ª. Así que les ruego ni temor por una nueva ola, ni tampoco creer que ya pasó todo. Pero estamos en presencia de un pequeño aumento de casos. Estamos a disposición, el equipo de salud de Sinzacate, para lo que necesite.
Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. Hablamos de perfiroplastia, es el análisis de un rostro en sus diferentes aristas. Cuando vamos a operar una nariz es importante que analicemos también el mentón y la papada, porque es posible tener que combinar las tres técnicas para que se luzca realmente el resultado. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Prueba con un cambio natural. Vení a De Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. El trabajo de los bioquímicos es una herramienta fundamental de la medicina para arribar a cualquier diagnóstico. Ejemplo de esto, el COVID. Pero es muy importante, para llegar a un resultado certero, la colaboración del paciente. Y para esto necesitamos estar informados. Por eso lo consultamos al bioquímico Néstor Curto. Es un gusto para mí participar en este programa. Un saludo a los televidentes que participan indirectamente en él. Y bueno, la idea, como vos decís, es acercar algunos consejos referidos a nuestra profesión, que bueno, ha tenido una participación muy activa últimamente por el tema de la pandemia de coronavirus. Y bueno, es una herramienta muy importante en el sistema de salud, la labor del laboratorio. Desde el laboratorio necesitamos muchas veces contar con la ayuda del paciente para poder brindar un buen servicio. ¿A qué me refiero con esto? La gente por ahí dimensiona un laboratorio, un bioquímico en el acto de sacarse sangre. Me sacó sangre bien, me sacó sangre mal, y no tiene en cuenta que ese es solo el comienzo de un camino hasta lograr el resultado final. Y ese resultado va a estar afectado por muchas variables, muchas de ellas previas al análisis, y ahí es donde juega un rol importante el paciente. A modo de ejemplo, hay muchas determinaciones bioquímicas, cada una requiere una cierta preparación, por eso nosotros siempre decimos que lo ideal es, previo a realizarse un estudio, consultar con su bioquímico, su laboratorio de referencia, cuáles son las indicaciones para determinadas prácticas, porque cada una de ellas tiene un requisito. Y si nosotros no observamos bien todos esos pasos previos, podemos llegar a un resultado erróneo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones más comunes que debe tener un paciente de acuerdo al tipo de análisis que le hayan pedido realizarse? Bien, algo muy sencillo que abarca a la mayoría, digamos, de las determinaciones,
es, por ejemplo, el tema del ayuno previo a un análisis. Si bien hay puntuales análisis que no necesitan un ayuno del paciente, por lo general se recomienda que el paciente concurra en ayunas. La ayuna puede ser de 6 horas aproximadamente, 8 horas, salvo casos especiales que requieren una ayuna mayor, una ayuna de 12 horas. Normalmente el bioquímico recomienda al paciente que concurra al laboratorio y el día previo al análisis haya tenido una cena livianita. O sea, liviana me refiero a nada de grasas, de frituras, chacinados, bueno, comidas que tengan alto contenido calórico. Por ejemplo, para la determinación de los colesteroles, que es una práctica muy solicitada, puntualmente se le va a requerir que haga un ayuno de 12 horas. Muchas veces el paciente dice, sí, estoy en ayuna, y cuando nosotros hacemos los análisis nos encontramos con que no fue así. ¿Por qué se exige ese ayuno? Por diversas causas. En el caso del colesterol es porque justamente uno al ingerir no quiero entrar en términos técnicos, pero por ejemplo hay una parte de las grasas que son los triglicéridos que se influencia, la medición está muy influenciada por lo que comió el paciente ayer, el día previo a la toma de la muestra. Si un paciente come un chocolate, come frituras o come algo con grasa, indudablemente va a estar reflejado en la muestra que vamos a tomar al día siguiente. Entonces eso, bueno, va a estar influenciando ese resultado. ¿Y la orina, por ejemplo, la primera de la mañana? Bien, con respecto a la orina hay distintos tipos de muestras, como te digo, depende del tipo de análisis que se va a requerir. Normalmente la recomendación general es una orina, la primera de la mañana. Esa orina se pide o se solicita la primera de la mañana porque la orina para ser apta para un análisis debe tener una retención embebida de entre 4 y 6 horas. Entonces la primera orina de la mañana nos garantiza que ese paciente haya tenido ese periodo. Suele ocurrir con pacientes, por ejemplo, que nos dicen, doctor, yo me levanto de noche, orino mucho. Bueno, en esos casos puntuales, que puede ser para un paciente diabético, por ejemplo, se le solicita que junte la orina después de 4 horas de no haber orinado. O sea, que cumpla con ese requisito, digamos, previo para la toma de la muestra. En estos casos es importante también la higiene. Exactamente. Una de las partes uno de los análisis que se suele realizar con la orina puede ser el urocultivo. El urocultivo se hace cuando el médico sospecha una infección urinaria y el laboratorio lo que va a determinar es si hay algún germen, alguna bacteria que le está causando. Entonces, para esos casos puntuales es fundamental tener una buena muestra. ¿En qué consiste una buena muestra para estos casos? Una previa higiene, ¿sí? Usar un frasco estéril. Normalmente el paciente, cuando es una orina común, suele traer en otros recipientes, pero para un cultivo es necesario que sea un frasco estéril que se adquiere en una farmacia. Y como te decía, previo una higiene previa, y luego se recolecta lo que nosotros denominamos la porción media del chorro de orina. Es decir, el paciente debe orinar un poquito, frenar la micción, recolectar en el frasquito y luego seguir orinando. Porque la porción media de orina es la ideal para realizar un cultivo. Como decías, Néstor, se ha avanzado en esto de tomar conciencia en cuanto a la importancia del análisis y la importancia de tener en cuenta todas estas cuestiones que estás diciendo. Efectivamente. Cualquier bibliografía que vos analices respecto al tema, vamos a partir del punto de que nosotros los bioquímicos hacemos mediciones, ¿sí? Ya sea en sangre, en orina o en cualquier otro fluido. Cuando uno habla de medir, siempre hay errores innatos en cualquier medición. Decir medir es decir error. Lo que se puede hacer es minimizar ese error, o sea, reducirlo a la mínima expresión, pero nunca se puede eliminar. Entonces, en el laboratorio,
con las nuevas técnicas que hay, con la aparatología que hay, esos errores prácticamente se han minimizado, son los márgenes muy chiquititos. Y la mayoría de los errores se cometen en pasos previos. Nosotros hablamos de errores preanalíticos y posanalíticos. Dentro de los preanalíticos están, como te decía, una mala preparación del paciente, una mala recolección de una muestra, y en los posanalíticos, bueno, ya es con respecto a informes y otras cosas. Pero, como te digo, es fundamental la colaboración del paciente a la hora de brindar la información que se requiere. Recordar, pedir previamente las indicaciones al profesional para conocerlas y cumplirlas. Le agradecemos su participación al bioquímico Néstor Curto. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. Hablamos de hipertrofia mamaria o reducción mamaria. Aquellas jovencitas o aquellas mujeres que tienen pechos muy grandes, por medio de refinadas técnicas de cirugía plástica, en un plazo de un par de horas, quedan impecables y después se preguntan, ¿cómo no me lo hice antes? Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. A Córdoba la construimos todos los días. En Unquillo, el gobernador Juan Schiaretti presentó el programa social de urbanización que contiene redes de infraestructura básica que benefician a 2.500 familias y son parte del programa social 100 urbanizaciones. Además, anunció la construcción de un polideportivo social en Villa Forchieri, donde podrán reunirse los consejos de seguridad barrial. Una inversión total de más de 450 millones de pesos para mejor calidad de vida de los vecinos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. En el micro de la Municipalidad de General Paz, la doctora Débora San Román nos recuerda los servicios del dispensario que está abierto las 24 horas y también nos habla sobre la continuidad de las enfermedades respiratorias tanto en niños como en adultos. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Débora San Román, hago medicina general acá en el dispensario de Estación General Paz. Mis horarios de atención son los días lunes a la mañana y los días martes a la tarde. Este dispensario, bueno, es un centro de atención primaria de la salud, la cual tiene de lunes a viernes atención las 24 horas y los días de semana son guardias de urgencias. Actualmente las patologías que más estamos viendo en esta época del año son las enfermedades respiratorias, lo cual nos ha llamado la atención porque se nos adelantaron a lo que esperábamos y a lo que estábamos acostumbrados a años anteriores. Dentro de las enfermedades respiratorias, tanto del niño como adulto, estamos viendo muchas infecciones de vía aérea superior y de vía aérea inferior, como son las neumonías. A la consulta
tanto de niño como adulto, lo que recomendamos a la gente, al vecino, es que ante la aparición del primer síntoma respiratorio concurran al centro médico y no se automediquen. Acá en consultorio también dejamos más que nada a las mamás, cuando traen a los chicos, les aclaramos que dentro de las enfermedades respiratorias tenemos dos causas. La primera son virales, la mayoría de los casos, y la segunda es bacteriana. Esto es importante en el modo a la hora de hacer el diagnóstico y tratamiento, porque en el caso de las enfermedades a causa virales, por ahí al paciente como que se pone ansioso al no tener una resolución rápida como él lo espera y al tener un tratamiento solamente sintomático. Al ser viral, lo primero que educamos al paciente es eso, en que tiene que tener paciencia y en que el cuadro se va a terminar resolviendo solito. No es el caso de las causas bacterianas, que ahí sí damos el antibiótico. Es muy importante diferenciar eso y saber informar al paciente. Así podemos combatir uno de los grandes problemas que tenemos en la medicina y un gran desafío, que es la resistencia a los antibióticos. Y que yo veo muy a menudo en mi práctica médica, en que por ahí vienen pacientes con cuadros respiratorios, como por ejemplo una neumonía, en la cual doy un antibiótico de primera línea y me termina no respondiendo, debido a esa resistencia de antibiótico por uso indiscriminado anteriormente de estos mismos sin que haga falta, ya que sus enfermedades anteriores eran virales, por ejemplo. Como recomendación importante también a tener en cuenta es partir desde la prevención de la salud. Y con esto me refiero a las vacunas. Es muy importante hacer énfasis a la población para que venga a vacunarse. Las vacunas están y las vacunas sirven. Y es lo que hoy en día están salvando muchas vidas. Y hemos llegado así al final de nuestro programa. Le queremos enviar un beso grande, un saludo para Esther, que nos ha contado que mira siempre nuestro programa. Y le agradecemos la participación a Delfina Perret Uomo, Dona y Bambino por la indumentaria, por la ropa. Toda la moda otoño-invierno la pueden encontrar en sus locales de Colón 73 y Tucumán 527. Les recordamos las vías de comunicación, el WhatsApp 3525-551-518, las redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV y pueden ver los programas completos en la plataforma de YouTube. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para compartir mucho más de Impulso Vital. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy.